Nunca pensé que las palabras más dolorosas de mi vida las escucharía de boca de mi propia hija. Un día antes de su boda, cuando me dijo que yo no era parte de su verdadera familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Miguel Serrano Torres, tengo 62 años y durante décadas creí que había criado a la hija perfecta. Elena siempre fue mi pequeña princesa, especialmente después de que perdimos a su madre, Rosa, hace 3 años, por complicaciones de diabetes. Rosa Ruiz González había sido el amor de mi vida, y cuando murió, Elena se convirtió en lo único que me quedaba en este mundo. Trabajé toda mi vida como carpintero, con estas manos callosas construyendo muebles y reparando casas para darle a mi familia una vida digna. No éramos ricos, pero nunca nos faltó nada. Elena estudió en buenas escuelas, tuvo sus caprichos de adolescente y siempre fue tratada como la princesa que era para mí. Todo cambió cuando Elena cumplió 23 años y conoció a Javier Mendoza Castro en una fiesta de la universidad. Este muchacho venía de una familia adinerada de Barcelona. Su padre, Alberto Mendoza Silva, tenía varios negocios de importación y su madre, Pilar Castro Blanco, era de esas mujeres que presumían sus joyas en cada evento social. Desde el primer día que Elena me habló de él, noté algo diferente en sus ojos, una especie de fascinación que nunca había visto antes. Al principio pensé que era normal, el primer amor serio y todo eso, pero gradualmente mi Elena comenzó a cambiar. Las visitas a casa se volvieron menos frecuentes. Cuando venía, ya no era la misma niña cariñosa que se sentaba conmigo a ver televisión o me ayudaba en el taller los domingos. Ahora llegaba con ropa cara, hablaba diferente, usaba palabras que yo tenía que buscar en el diccionario. «Papá, no entiendes el mundo actual», me decía cuando yo le preguntaba sobre sus nuevos amigos. «Las cosas han cambiado. Hay que adaptarse a ciertos círculos sociales». Rosa, antes de morir, me había advertido sobre esto. «Miguel», me dijo una tarde mientras la cuidaba en el hospital, «nuestra Elena está creciendo y el mundo allá afuera puede ser cruel con gente como nosotros. Prométeme que siempre la amarás, sin importar lo que pase, pero que nunca permitas que te pierda el respeto». Esas palabras resonaban en mi mente cada vez que Elena llegaba a casa hablando de los Mendoza Castro como si fueran la familia real de España. Me contaba de sus casas, sus viajes, sus conexiones de negocios, y cada vez que lo hacía, yo me sentía más pequeño en sus ojos. El cambio definitivo llegó cuando Elena y Javier decidieron comprometerse después de 2 años de noviazgo. Fue en enero del 2023 cuando me anunció la noticia, pero algo en su manera de decírmelo me hizo sentir que yo era más una obligación que una celebración. «Papá, Javier y yo vamos a casarnos», me dijo mientras miraba su teléfono, sin siquiera levantar la vista hacia mí. «Eso es maravilloso, mi niña», respondí, tratando de abrazarla, pero ella se apartó sutilmente. «Sí, bueno, será una boda grande. Los Mendoza Castro conocen a mucha gente importante». Esa frase me dolió más de lo que pude expresar en ese momento. Los meses siguientes fueron como ver a mi propia hija desvanecerse ante mis ojos. Elena ya no era la misma persona que había criado durante 26 años. Cada conversación se centraba en los preparativos de la boda, pero yo me sentía como un espectador ajeno observando la vida de una extraña. «Los Mendoza Castro han reservado el salón del Hotel Majestic», me comentaba mientras revisaba listas interminables en su laptop. «Pilar dice que será la boda del año en Barcelona. Van a venir empresarios, políticos, gente muy influyente». Yo asentía y sonreía, pero por dentro algo se iba rompiendo. Cada vez que mencionaba a Pilar o Alberto, como si fueran sus verdaderos padres, sentía una puñalada en el corazón. Esta mujer que me había llamado papito durante toda su infancia, ahora hablaba de mí como si fuera un pariente lejano. Las visitas se espaciaron aún más. Elena alegaba que estaba muy ocupada con los preparativos, las pruebas del vestido, las degustaciones, las flores. Yo intentaba participar,
preguntar si podía ayudar en algo, pero siempre recibía la misma respuesta. No te preocupes, papá, ya tenemos todo controlado. Un sábado de marzo del 2024, decidí sorprenderla visitando su apartamento. Llevé unas repisas que había hecho especialmente para ella, pensando que le gustarían para su nuevo hogar con Javier. Cuando llegué encontré a Elena, Javier y Pilar Castro Blanco sentados alrededor de la mesa del comedor, rodeados de catálogos y muestras de decoración. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó Elena, claramente incómoda por mi presencia inesperada. «Quería traerte estas repisas que hice para ustedes», respondí, cargando las piezas de madera que había pulido durante semanas. Pilar me miró de arriba abajo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años de eventos sociales. «¡Qué detalle tan rústico!», comentó, y pude percibir el desdén en su voz. Javier ni siquiera se levantó para saludarme. «Gracias, Miguel, pero ya encargamos todos los muebles con un diseñador italiano. Estos no van con el estilo que buscamos». Elena no dijo nada, absolutamente nada en mi defensa. Solo se quedó allí sentada, avergonzada de su propio padre. Esa noche regresé a mi casa con las repisas en el camión, sintiéndome más solo que nunca desde la muerte de Rosa. Me senté en nuestro viejo sillón y miré las fotografías familiares que decoraban la sala. Allí estaba Elena a los 5 años, montada en mis hombros durante una feria del pueblo. A los 10, orgullosa mostrándome sus calificaciones. A los 15, abrazándome después de su graduación de secundaria. ¿Cuándo exactamente había perdido a mi hija? Los últimos meses antes de la boda fueron un tormento silencioso. Elena apenas me llamaba, y cuando lo hacía las conversaciones eran mecánicas, como si cumpliera con una obligación familiar. Yo seguía trabajando en mi taller, pero cada mueble que construía me recordaba a aquellas repisas rechazadas, a esa mirada de vergüenza en los ojos de mi propia hija. Llegó abril del 2024 y las invitaciones de boda comenzaron a circular entre familiares y amigos. Yo esperaba recibir la mía con ilusión, pensando que quizás en ese momento especial Elena recordaría quién había estado siempre a su lado. Pero los días pasaban y no llegaba nada a mi buzón. Decidí preguntarle directamente durante una de sus escasas llamadas telefónicas. «Elena, mi niña, ¿cuándo vas a darme los detalles de la boda? Ya falta poco y necesito organizar mi traje». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Papá, sobre eso necesitamos hablar». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Hablar de qué? Es que la boda va a ser muy elegante, muy formal. Los Mendoza Castro tienen ciertos estándares y... Elena, soy tu padre. ¿Qué estándares pueden importar más que eso? No es tan simple, papá. Pilar dice que la lista de invitados debe ser muy selecta, solo gente que encaje con el ambiente que queremos crear. Esas palabras me golpearon como un martillo en el pecho. ¿Estás diciéndome que yo no encajo en la boda de mi propia hija? No digas eso así, papá. Es solo que tu trabajo, tu manera de vestir, de hablar, no va con lo que hemos planeado. En ese momento, supe que había perdido definitivamente a Elena. La confirmación llegó la tarde del viernes 10 de mayo del 2024, exactamente un día antes de la ceremonia. Elena apareció en mi puerta sin previo aviso, algo que no había hecho en meses. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza pensando que había venido a disculparse, a invitarme personalmente a su boda, a recordar que yo era su papá. Pero cuando vi su expresión fría y distante, supe que había venido a enterrar definitivamente nuestra relación. «Papá, vine a aclarar las cosas de una vez por todas», dijo, permaneciendo de pie en la entrada, sin siquiera cruzar el umbral de la casa donde había crecido. «Pasa, mi niña, siéntate». «¿Quieres un café?», le ofrecí tratando de mantener la normalidad a pesar del nudo que se formaba en mi garganta. «No, no tengo tiempo. Mañana es mi boda y hay muchos detalles que supervisar». Se quedó parada junto a la puerta, como si mi propia casa la contaminara. «Quería explicarte por qué no recibiste invitación». Esas palabras cayeron sobre mí como una losa de cemento. «Elena, soy tu padre. No necesito explicaciones para estar en el día más importante de tu vida».
Eso es exactamente lo que no entiendes, replicó con una dureza que nunca había escuchado en su voz. Decidí invitar únicamente a mi verdadera familia, a las personas que realmente importan en mi nueva vida. ¿Tu verdadera familia?, repetí, sintiendo cómo se me secaba la boca. ¿Quién es tu verdadera familia si no soy yo? Los Mendoza Castro, por supuesto. Alberto, Pilar, los tíos de Javier, sus primos, gente culta, educada, que entiende el mundo en el que ahora vivo. Cada palabra era como una bofetada. Tú, papá, eres demasiado simple para este tipo de evento. No encajas con el nivel que queremos proyectar. Me quedé inmóvil, observando a esta mujer que había salido de mis entrañas, que había criado con mis propias manos, que había protegido durante 26 años. Elena, yo te cambié los pañales cuando eras bebé, te llevé al hospital cada vez que te enfermabas. Trabajé doble turno para pagarte la universidad. ¿Cómo puedes decirme que no soy tu verdadera familia? Eso era antes, papá. Ahora tengo otras prioridades, otras responsabilidades. Los Mendoza Castro son mi futuro. Se ajustó la cartera en el hombro, gesto que hacía cuando quería terminar una conversación incómoda. Espero que lo entiendas y no hagas un escándalo mañana apareciendo donde no fuiste invitado. Salió de mi casa sin siquiera despedirse, sin un abrazo, sin un beso en la mejilla. Solo me dejó allí, parado en el marco de la puerta, viendo cómo se alejaba en su auto nuevo que los Mendoza Castro le habían regalado como regalo de compromiso. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me senté en el sillón donde Rosa y yo solíamos planear el futuro de Elena, rodeado de fotografías que ahora parecían burlarse de mí. Allí estaba Elena a los 8 años, abrazándome después de que le enseñé a andar en bicicleta. A los 12, llorando en mis brazos cuando unos niños del colegio se burlaron de ella. A los 18, radiante de felicidad cuando la ayudé a mudarse a su primer apartamento para estudiar la universidad. ¿En qué momento había fallado como padre? ¿Cuándo exactamente dejé de ser suficiente para la niña que había sido todo mi mundo? Saqué del armario el traje que había mandado arreglar especialmente para su boda, el único traje elegante que poseía, el mismo que había usado en mi propia boda con Rosa 28 años atrás. Lo colgué en la puerta del armario y lo observé durante horas, preguntándome si realmente era tan vergonzoso como para que mi propia hija se avergonzara de mí. El sábado 11 de mayo amaneció soleado y hermoso, uno de esos días perfectos que parecían diseñados para celebraciones. Desde mi ventana podía ver a los vecinos preparándose para sus actividades del fin de semana. Familias normales viviendo vidas normales, sin hijas que los hubieran repudiado. No pude evitarlo. A las 4 de la tarde me puse mi mejor camisa y conduje hasta el Hotel Majestic. No tenía intención de entrar o causar problemas, solo quería ver de lejos a mi pequeña en el día de su boda, aunque ella hubiera decidido que yo no merecía estar presente. Me quedé al otro lado de la calle, escondido detrás de unas columnas, observando cómo llegaban los invitados en sus autos de lujo. Reconocía a algunos familiares lejanos que también habían sido excluidos, pero que, a diferencia de mí, no se habían atrevido a acercarse ni siquiera para observar. Cuando Elena salió de la limusina, lucía radiante en su vestido de novia de diseñador. Por un momento, se detuvo en la entrada del hotel y miró hacia donde yo estaba escondido. Nuestros ojos se cruzaron por un instante y juro que vi un destello de duda en su mirada. Pero inmediatamente desvió la vista y entró del brazo de Alberto Mendoza Silva, quien cumplía el honor de entregarla en el altar, el lugar que por derecho me correspondía a mí. Esa imagen se quedó grabada en mi mente para siempre. Mi hija siendo entregada en matrimonio por un extraño, mientras su verdadero padre observaba desde las sombras como un intruso. Regresé a casa con el corazón destrozado, pero con algo más. Una claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. El domingo 12 de mayo del 2024 desperté con una sensación extraña. Por primera vez en años, no tenía que preguntarme cuándo llamaría a Elena o cuándo vendría a visitarme. Ya no tenía que esperar nada de ella, porque había dejado muy claro que yo no formaba parte de su nueva existencia. Me levanté temprano y fui directamente a mi taller. Allí,
Entre el olor a madera y barniz que había sido mi refugio durante décadas, tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a continuar adelante sin Elena, tal como ella había continuado sin mí. Lo primero que hice fue descolgar todas las fotografías de Elena que tenía colgadas en las paredes del taller. No las tiré a la basura, eso hubiera sido cruel incluso para mi corazón herido, pero las guardé en una caja junto con todos los regalos que le había hecho a lo largo de los años y que ella había dejado abandonados en su antigua habitación. Rosa, murmuré mientras ordenaba los recuerdos, nuestra niña ya no existe, la perdimos y tengo que aprender a vivir con eso. Durante las siguientes semanas me sumergí completamente en el trabajo. Acepté todos los encargos que llegaron a mi taller. Mesas, sillas, estanterías, armarios. Mantener las manos ocupadas era la única manera de evitar que la mente se perdiera en recuerdos dolorosos o en pensamientos sobre lo que podría haber sido diferente. Mis vecinos, don Carlos Jiménez y su esposa María, comenzaron a preocuparse por mí. Los había conocido cuando Elena era pequeña y siempre habían sido como familia adoptiva para nosotros, especialmente después de la muerte de Rosa. «Miguel, no has salido de ese taller en semanas», me dijo don Carlos una tarde de junio, asomándose por la puerta. «María está preocupada, dice que apenas comes». «Estoy bien, Carlos. Solo tengo mucho trabajo», respondí sin levantar la vista de la mesa que estaba lijando. «¿Y Elena? ¿Cómo está adaptándose a la vida de casada?». Esa pregunta me golpeó como un puñetazo, pero mantuve la compostura. Elena está viviendo su nueva vida. Ya no necesita de su viejo padre. Don Carlos era un hombre sabio, con 70 años de experiencia en este mundo. Se acercó y puso su mano en mi hombro. «Miguel, yo crié 4 hijos y te voy a decir algo que aprendí. A veces los hijos necesitan perderse para encontrar el camino de regreso a casa. Esta vez no, Carlos. Esta vez se perdió para siempre». A finales de junio, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante años: viajar. Rosa siempre había soñado con conocer la costa norte de España, específicamente Santander y los pueblos de Cantabria. Nunca habíamos tenido el dinero o el tiempo para hacerlo, siempre priorizando los gastos de Elena. Cerré el taller por una semana y me fui solo en mi vieja camioneta. Fue el primer viaje que hacía por placer en más de 20 años. Caminé por las playas, visité museos, comí en restaurantes locales, sin tener que preocuparme por el presupuesto familiar. En Santillana del Mar, sentado en un banco frente al mar Cantábrico, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en décadas estaba tomando decisiones pensando únicamente en mí mismo. No tenía que considerar los horarios de Elena, sus necesidades, sus caprichos o sus emergencias. Era una libertad agridulce, pero libertad al fin y al cabo. Al regresar a casa, encontré 3 mensajes en mi contestador automático. Ninguno era de Elena. 2 eran de clientes potenciales y uno de mi hermano Antonio, que vivía en Valencia y que llamaba ocasionalmente para mantener el contacto familiar. «Miguelito», decía su voz grabada, «llamé porque me enteré por los vecinos de que Elena se casó. ¿Por qué no me avisaste? Hubiera venido para la boda, llámame cuando puedas, quiero saber cómo está mi sobrina favorita». No le devolví la llamada. No tenía fuerzas para explicar que su sobrina favorita había decidido que los Serrano Torres no éramos dignos de formar parte de su nueva vida aristocrática. Durante julio y agosto establecí una rutina que me ayudaba a mantener la sanidad mental. Me levantaba a las 6 de la mañana, desayunaba viendo las noticias, iba al taller hasta las 2 de la tarde, almorzaba con don Carlos y María cuando me invitaban, y por las tardes leía libros que había comprado, pero nunca había tenido tiempo de leer. Los fines de semana exploraba pueblos cercanos en mi camioneta, siempre buscando nuevos lugares que Rosa y yo nunca habíamos visitado. Era como si estuviera recuperando todos esos años en los que había vivido únicamente para Elena. A principios de septiembre, recibí una llamada inesperada de Joaquín Morales, un primo segundo que no veía desde hace años. «Miguel, ¿cómo estás? Me dijeron que Elena se casó. ¿Por qué no fuimos invitados? Pensé que había algún error». «No hubo error, Joaquín. Elena decidió que solo quería a ciertas personas en su boda».
¿Qué quieres decir con ciertas personas? Somos familia. Aparentemente no lo somos, al menos no del tipo de familia que ella considera apropiada ahora. Joaquín se quedó callado por un momento. Miguel, ¿estás bien? Suenas diferente. Estoy aprendiendo a estar bien, Joaquín. Por primera vez en años, estoy aprendiendo a vivir para mí mismo. Esa conversación me hizo reflexionar sobre algo importante. Elena no solo me había rechazado a mí, había rechazado a toda nuestra familia extendida, a todas las personas sencillas y trabajadoras que formaban parte de nuestro círculo. Había elegido cortarnos como si fuéramos ramas secas de un árbol que necesitaba podar para crecer en otra dirección. Y yo, finalmente, había aceptado esa elección. Octubre llegó con los primeros vientos fríos del otoño y yo había encontrado una especie de paz en mi nueva rutina. Mi taller prosperaba más que nunca. Tenía una lista de espera de clientes que apreciaban la calidad de mi trabajo artesanal y por las noches dormía sin la constante preocupación de si Elena me necesitaría para algo. Fue precisamente en esos días de tranquilidad cuando comenzaron a llegar los primeros rumores sobre problemas en el matrimonio de Elena. No los busqué, simplemente llegaron a mis oídos a través de esa red invisible de chismes que existe en todos los barrios. La primera señal llegó a través de doña Carmen Vázquez, la dueña de la panadería donde compraba pan todas las mañanas. Carmen era de esas mujeres que sabían todo sobre todos en un radio de 5 kilómetros. «Miguel», me dijo mientras envolvía mis bollos habituales, «¿has sabido algo de Elena últimamente?» «No, Carmen, Elena está muy ocupada con su nueva vida», respondí, tratando de mantener un tono neutral. «Es que mi sobrina Rocío trabaja de camarera en el restaurante del Hotel Majestic, ya sabes, donde fue la boda de tu hija». Carmen se acercó al mostrador, bajando la voz como si fuera a contarme un secreto de estado. Dice que ha visto varias veces a Elena almorzando sola y que se ve preocupada, diferente a cómo se veía el día de su boda. Fingí indiferencia, pero esa información se quedó revoloteando en mi mente durante todo el día. Por más que trataba de convencerme de que Elena ya no era mi responsabilidad, 26 años de instintos paternos no desaparecen de la noche a la mañana. Una semana después, mientras reparaba una puerta en casa de los Hernández, escuché otra conversación que me inquietó. La señora Hernández estaba charlando con su vecina en el jardín, y yo no pude evitar escuchar desde donde trabajaba. «¿Te enteraste de lo del yerno de Miguel Serrano?», decía una de las mujeres. «¿El muchacho rico que se casó con Elena? ¿Qué pasa con él?». Pues resulta que Javier Mendoza perdió su trabajo en la empresa familiar hace un mes. Parece que tuvo problemas con Alberto, su propio padre. Mi cuñada trabaja en el banco donde ellos tienen cuenta y dice que han estado retirando dinero constantemente. Mi martillo se detuvo en el aire. Elena vivía completamente dependiente del dinero de los Mendoza Castro. Si Javier había perdido su posición en la empresa familiar, eso significaba problemas serios para su estilo de vida. Terminé el trabajo en silencio y regresé a casa con esa información dándome vueltas en la cabeza. Parte de mí sentía una satisfacción amarga al saber que la familia perfecta que Elena había elegido sobre mí no era tan sólida como parecía. Pero otra parte, la parte que seguía siendo padre a pesar de todo, se preocupaba por lo que esto significaba para ella. En noviembre, los rumores se volvieron más específicos y más perturbadores. Don Carlos, que mantenía contacto con varios comerciantes del centro de la ciudad, llegó a mi taller con noticias frescas. «Miguel, no sé si quieres saber esto, pero…» «Dime, Carlos, ya nada puede sorprenderme. He escuchado que Javier Mendoza ha estado frecuentando bares y casinos. Aparentemente, desde que perdió el trabajo, se ha dedicado a beber y apostar. Mi amigo Ramón, el que tiene el bar cerca de la zona financiera, dice que lo ha visto allí varias noches, siempre solo, gastando dinero como si no fuera suyo». Esa información me golpeó de manera inesperada. Elena había cambiado de padre por una familia que resultó ser una fachada. Había elegido seguridad económica sobre amor incondicional, y ahora esa seguridad se estaba desmoronando. «¿Y Elena?», pregunté, aunque inmediatamente me arrepentí de mostrar interés.
Según lo que he escuchado, ella no sabe nada. Javier le oculta sus problemas. Sigue viviendo en su mundo de apariencias mientras él dilapida lo que queda de su herencia. Durante las siguientes semanas, traté de mantenerme ocupado, pero los rumores siguieron llegando como goteras persistentes. Elena había sido vista discutiendo con Javier en público. Los Mendoza Castro ya no los invitaban a sus eventos sociales. El apartamento lujoso donde vivían había sido puesto en venta. La ironía de la situación no se me escapaba. Elena había rechazado la estabilidad y el amor genuino que yo representaba por la ilusión de pertenecer a una clase social superior, solo para descubrir que esa clase social era tan frágil como un castillo de naipes. Un día de diciembre, mientras almorzaba en el pequeño restaurante donde solía comer, escuché la conversación más reveladora hasta ese momento. En la mesa de al lado estaban sentados dos hombres de traje que claramente conocían la situación de los Mendoza Castro. «Lo de Alberto Mendoza es un escándalo», decía uno de ellos. Despedir a su propio hijo de la empresa familiar, pero era necesario. Javier estaba desviando fondos para cubrir sus deudas de juego. ¿Y la esposa de Javier? ¿La chica esa que viene de familia humilde? Elena, creo que se llama. Pobrecita, no tiene idea de lo que se le viene encima. Cuando Alberto descubra todo lo que Javier ha robado, no solo lo va a desheredar, sino que probablemente lo va a demandar, y ella va a quedar en medio de todo este lío. Terminé mi almuerzo mecánicamente, procesando esa información. Elena, que había elegido la supuesta seguridad de los Mendoza Castro sobre el amor de su padre, estaba a punto de descubrir que había apostado por el caballo equivocado. Pero lo más importante era esto. Por primera vez en meses, esa noticia no despertó en mí el impulso inmediato de correr a rescatarla. Elena había hecho su elección, había sido clara sobre quiénes consideraba su verdadera familia, y yo había aprendido a respetar esa decisión. Fuera lo que fuera que estuviera por suceder en la vida de Elena, tendría que enfrentarlo con el apoyo de su verdadera familia, los Mendoza Castro. El miércoles 15 de enero del 2025, mi vida tranquila se vio interrumpida por una llamada que no esperaba. Era las 3 de la tarde y yo estaba barnizando una cómoda cuando sonó mi teléfono celular. El número no estaba registrado, pero algo me impulsó a contestar. ¿Miguel Serrano?, preguntó una voz femenina que no reconocí inmediatamente. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Sofía Delgado, la antigua compañera de universidad de Elena. No sé si me recuerdas, fui varias veces a tu casa cuando éramos estudiantes. La recordé vagamente, una chica morena, simpática, que había sido muy cercana a Elena durante la carrera de administración de empresas. Claro, Sofía, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Miguel, te llamo porque creo que debes saber lo que pasó ayer con Elena. Su voz sonaba incómoda, como si no supiera exactamente cómo abordar el tema. Mi estómago se tensó inmediatamente. ¿Qué ocurrió? Elena llegó a casa más temprano de lo habitual del spa donde ahora trabaja como recepcionista. Sofía hizo una pausa. Sí, Miguel, Elena está trabajando. Los Mendoza Castro le cortaron todo el apoyo económico hace 2 meses, cuando descubrieron lo que Javier había estado haciendo. Esa información me sorprendió. Elena, que había vivido toda su vida sin trabajar realmente, que había considerado el trabajo manual como algo inferior, ahora se veía obligada a ganarse la vida. ¿Y qué pasó ayer?, pregunté, aunque parte de mí no quería escuchar la respuesta. Elena encontró a Javier en la cama, con su mejor amiga, Cristina Ruiz. En su propia casa, Miguel, en la cama que compartían como matrimonio. El silencio se extendió entre nosotros. Por más que Elena me hubiera lastimado, por más que hubiera elegido humillarme y excluirme, seguía siendo la niña que había criado, y saber que estaba sufriendo despertaba emociones complicadas en mi interior. Sofía, ¿por qué me cuentas esto? Elena fue muy clara sobre el hecho de que yo no formo parte de su vida. Porque estoy preocupada por ella, Miguel. Después de que encontró a Javier con Cristina, se volvió loca, le gritó, le tiró cosas, pero lo peor fue la reacción de él. Le dijo que ella nunca había sido suficiente para él, que solo se había casado por presión de sus padres y que Cristina le daba lo que ella no podía darle. Cerré los ojos
imaginando el dolor que Elena debía haber sentido en ese momento. Sin importar lo que me había hecho, nadie merece escuchar esas palabras de la persona que supuestamente los ama. Y luego, ¿qué pasó? Javier se fue de la casa con Cristina esa misma noche. Le dejó una nota diciéndole que se quedara con todo lo que quedaba, pero Miguel, no queda casi nada. Han estado viviendo de las joyas que Elena vendió y de su salario del spa. El apartamento está hipotecado, tienen deudas por todas partes. ¿Y los Mendoza Castro, sus suegros? Sofía suspiró profundamente. Esa es la parte más cruel. Cuando Elena fue a buscar apoyo en casa de Alberto y Pilar, ellos la culparon por no haber sabido mantener a Javier interesado. Pilar le dijo textualmente que una esposa que no puede conservar a su marido claramente no sirve para estar en su familia. Esas palabras me llenaron de una ira que no había sentido en meses. La misma gente que Elena había elegido sobre mí, que había considerado superior y más digna de su amor, la había abandonado en el momento más difícil de su vida. Pilar le dijo que ya no es bienvenida en su casa, que el apellido Mendoza Castro debe mantenerse limpio de escándalos y que ella debe arreglárselas sola. Alberto incluso insinuó que si Elena hubiera venido de mejor familia, habría sabido cómo manejar la situación. ¿Mejor familia?, repetí, sintiendo cómo la ironía me atravesaba como una espada. Sí, Miguel. Las mismas personas que Elena consideró su verdadera familia la echaron de su casa como si fuera una extraña. Y lo peor es que Elena parece haber aceptado que tiene la culpa de todo. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando toda esa información. Elena había perdido a su esposo, su hogar, su estabilidad económica y la familia que había elegido sobre su propio padre. Estaba completamente sola, enfrentando las consecuencias de decisiones que había tomado con una arrogancia que ahora probablemente lamentaba profundamente. Sofía, ¿dónde está Elena ahora? Se quedó en el apartamento, pero solo hasta fin de mes. Después de eso, no tengo idea. Ha intentado contactar con algunos familiares lejanos, pero aparentemente todos están molestos porque los excluyó de su boda. Se siente completamente abandonada. ¿Y por qué me dices todo esto? Elena sabe que me estás llamando. No, ella no sabe nada. Te llamo porque... Miguel, conozco a Elena desde hace años. Sé que cometió errores terribles contigo. Sé que te lastimó profundamente. Pero también sé que en el fondo sigue queriendo a su papá. Solo que tiene demasiado orgullo para admitir que se equivocó. Colgué el teléfono y me quedé allí, en mi taller, rodeado del olor familiar a madera y barniz, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Elena estaba experimentando exactamente lo que yo había predicho. La familia Mendoza Castro la había usado y desechado tan pronto como dejó de serles conveniente. Pero lo más importante era esto. Después de 8 meses de luto, de reconstrucción personal, de aprender a vivir sin Elena, ¿estaba dispuesto a abrir nuevamente la puerta a alguien que me había herido tan profundamente? La respuesta llegó a mi mente con una claridad cristalina. No todavía. El sábado 22 de febrero del 2025, exactamente 6 meses después de la boda de Elena, mi vida cambió nuevamente de forma inesperada. Eran las 9 de la noche y yo estaba terminando de cenar mientras veía las noticias cuando escuché unos golpes desesperados en mi puerta principal. Al principio, pensé que podría ser don Carlos con alguna emergencia, pero los golpes tenían una intensidad diferente, más urgente, más emocional. Me levanté del sillón y me acerqué a la puerta, pero antes de abrirla, algo me hizo detenerme y mirar por la ventana de la sala. Allí estaba Elena. Mi hija estaba parada bajo la luz tenue del farol de la calle, con 2 maletas grandes a sus pies y lágrimas corriendo por sus mejillas. Llevaba puesta ropa que no reconocía, más simple y barata de lo que había usado en los últimos años. Su cabello, antes siempre perfectamente arreglado, estaba despeinado y opaco. Los golpes continuaron, ahora acompañados de su voz quebrada. «Papá, por favor, abre la puerta, soy Elena. Papá, necesito hablar contigo». Me quedé inmóvil, observándola a través del cristal. Durante meses había imaginado este momento, había fantaseado con Elena regresando a casa, pidiendo perdón, reconociendo sus errores.
Pero ahora que finalmente estaba sucediendo, no sentía la alegría que había esperado. En su lugar, había una mezcla extraña de tristeza, ira contenida y, sobre todo, una claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. «Papá, sé que estás ahí. Vi las luces encendidas. Por favor, solo dame una oportunidad de explicarte». Su voz sonaba desesperada, rota. «Me equivoqué, papá. Me equivoqué en todo». Respiré profundamente y abrí la puerta, pero mantuve mi cuerpo bloqueando la entrada. Elena se encontró con mis ojos, y por un momento ambos nos quedamos en silencio, estudiándonos mutuamente como dos extraños que alguna vez se conocieron íntimamente. «Hola, Elena», dije con voz calmada, sin emoción particular. «Papá», sollozó, intentando acercarse para abrazarme, pero yo no me moví de mi posición. «Papá, todo se desmoronó. Javier me engañó, los Mendoza Castro me echaron, perdí mi casa, perdí todo. No tengo a dónde ir». «Lamento escuchar eso», respondí con la misma tranquilidad. «Debe ser muy difícil para ti». Elena pareció confundida por mi tono neutral. Probablemente había esperado que corriera a consolarla, que inmediatamente la recibiera con los brazos abiertos como el padre desesperado por recuperar a su hija que había sido durante décadas. «Papá, ¿puedo entrar? Hace frío aquí afuera y necesito hablar contigo. Necesito pedirte perdón como se debe». «Elena, hace 8 meses me dijiste muy claramente que yo no era parte de tu verdadera familia. Me excluiste del día más importante de tu vida porque considerabas que yo era demasiado simple, demasiado vergonzoso para tu nuevo círculo social». Mantuve mi voz serena, sin rastro de dolor o ira. «¿Por qué crees que las cosas han cambiado ahora?» «Porque me di cuenta de que estaba equivocada», gritó entre lágrimas. «Porque entendí que tú eras el único que realmente me amaba sin condiciones. Los Mendoza Castro me utilizaron y me botaron como basura cuando ya no les serví. Tú eres mi papá, el único papá que tengo». «Tienes razón, Elena. Yo soy tu papá biológico. Eso nunca va a cambiar». Me recosté contra el marco de la puerta, observando cómo sus lágrimas se intensificaban. «Pero ser papá biológico y ser familia son cosas diferentes. Tú misma me enseñaste esa lección. No digas eso. Tú eres mi familia. Siempre fuiste mi familia. Estaba confundida, estaba...». Elena intentó nuevamente acercarse, pero yo mantuve mi posición firme. «Elena, cuando decidiste que yo no merecía estar en tu boda, cuando me dijiste que había invitado solo a tu verdadera familia, cuando me hiciste sentir avergonzado de ser tu padre durante años, tomaste una decisión definitiva. Elegiste quién era importante en tu vida, y yo no estaba en esa lista. Era joven, era estúpida, estaba influenciada por Javier y por sus padres», suplicó. «La gente comete errores, papá. ¿No puedes perdonarme? ¿No puedes darme otra oportunidad?». La miré durante un largo momento. Esta mujer de 26 años que había sido el centro de mi universo durante tanto tiempo. Parte de mí quería ceder, quería abrazarla y decirle que todo estaría bien, que podíamos reconstruir nuestra relación. Pero otra parte, la parte que había aprendido a valorarse a sí misma durante estos meses de soledad, sabía que esto no era amor, sino desesperación. «Elena, durante 6 meses has estado casada, viviendo tu nueva vida con tu verdadera familia. En todo ese tiempo, nunca me llamaste, nunca te preocupaste por saber cómo estaba, nunca pensaste en visitarme o en incluirme en tu felicidad». Hice una pausa, permitiendo que esas palabras se asentaran. «Solo ahora que perdiste todo, ahora que te quedaste sola, recuerdas que tienes un papá. Eso no es cierto». «Por supuesto que es cierto, Elena. Si Javier no te hubiera engañado, si los Mendoza Castro no te hubieran echado, si todavía tuvieras tu vida perfecta, ¿estarías aquí pidiendo perdón? ¿Habrías venido alguna vez a decirme que me extrañabas o que habías cometido un error?» El silencio de Elena fue más elocuente que cualquier respuesta verbal. Entonces, por primera vez en toda la conversación, sonreí. No fue una sonrisa cruel ni vengativa, sino una sonrisa triste pero decidida. «Elena,
Cuando tenías 5 años y te caíste de la bicicleta, corriste llorando hacia mí para que te consolara. Cuando tenías 15 años y tus amigas se burlaron de tu vestido en una fiesta, llegaste a casa buscando mi abrazo. Durante 21 años, cada vez que el mundo te lastimó, yo estuve allí para recogerte. Pero hace 8 meses, cuando tuviste la oportunidad de demostrarme que yo también importaba en tu vida, elegiste otra cosa. Papá, por favor. No, Elena, esta vez no. Con esas palabras, cerré la puerta suavemente pero con firmeza, dejando a mi hija del otro lado con sus maletas y sus lágrimas. Por primera vez en mi vida, le había dicho no a Elena. Después de cerrar la puerta, me quedé inmóvil en el recibidor durante varios minutos, escuchando los sollozos de Elena al otro lado. Podía oír su voz quebrada llamándome, suplicando que reconsiderara, prometiendo que había cambiado, que era diferente, que haría cualquier cosa para recuperar mi confianza. Pero por primera vez en 26 años, no corrí a consolarla. Me dirigí lentamente hacia la ventana de la sala y me asomé con cuidado entre las cortinas. Elena seguía allí, sentada en el escalón de mi entrada, con la cabeza entre las manos. Sus maletas permanecían a su lado como testigos silenciosos de su desesperación. Cada pocos minutos levantaba la vista hacia mi puerta, como esperando que en cualquier momento yo cambiara de opinión y saliera a rescatarla. En ese momento, una imagen me vino a la mente con una claridad dolorosa. Elena a los 8 años, después de una pesadilla, corriendo descalza por el pasillo hasta mi habitación. «Papito», me había dicho entonces, «tuve miedo, pero sabía que si venía contigo estarías aquí para protegerme». ¿Cuándo exactamente había dejado de ser su refugio para convertirme en su vergüenza? Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde Rosa y yo solíamos planificar el futuro de nuestra familia, y dejé que los recuerdos fluyeran sin censura. Recordé todas las noches que había trabajado hasta tarde en el taller para pagarle clases extras de inglés. Los fines de semana que había sacrificado mis descansos para llevarla a fiestas de cumpleaños de compañeras de clase. Las veces que había comido menos para que ella pudiera tener los zapatos de marca que tanto deseaba. Pero también recordé los primeros síntomas de lo que vendría después. Cómo Elena comenzó a avergonzarse de mi camioneta cuando la llevaba a la universidad. La forma en que dejó de invitar a sus amigas a casa porque nuestra decoración le parecía anticuada. Las veces que me pidió que no fuera a buscarla a ciertos eventos porque sus nuevos conocidos podrían verme. Había señales, muchas señales que yo había ignorado porque me negaba a aceptar que mi pequeña princesa se estaba convirtiendo en una desconocida. Elena siguió afuera durante casi 1 hora. La vi caminar en círculos, hablar por teléfono con alguien, volver a sentarse en los escalones. En un momento dado se acercó nuevamente a la puerta y golpeó con más suavidad, casi tímidamente. «Papá, sé que me puedes escuchar. No te pido que me perdones inmediatamente, solo te pido que me dejes explicarte lo que realmente pasó. Por favor, dame 5 minutos». Su voz sonaba diferente ahora, menos desesperada pero más quebrada. Era la voz de alguien que finalmente estaba comprendiendo las consecuencias reales de sus decisiones. Pero no me moví de mi sillón. Pensé en Rosa, en lo que ella habría hecho en esta situación. Rosa, que había muerto 3 años atrás sin poder ver la boda de su única hija, porque Elena había elegido excluir todo lo que representaba nuestra familia. Rosa, que en sus últimos días me había hecho prometerle que siempre amaría a Elena, pero que nunca permitiría que me faltara al respeto. Miguel, me había dicho Rosa desde su cama de hospital, el amor verdadero a veces requiere límites. Si permites que Elena te trate mal, no le estás enseñando a valorar el amor genuino. Prométeme que si algún día nuestra hija te lastima profundamente, tendrás el valor de defenderte. En ese momento, sentado en la penumbra de mi sala, finalmente entendí lo que Rosa había querido decirme. Alrededor de las 11 de la noche, escuché el sonido de un motor. Me asomé nuevamente y vi que Elena había llamado a un taxi. La observé cargar sus maletas en el vehículo, deteniéndose una última vez para mirar hacia mi ventana. Durante unos segundos,
Nuestros ojos se encontraron a través del cristal. Ella levantó la mano en un gesto que parecía mitad despedida, mitad última súplica. Yo no respondí al gesto. El taxi se alejó, llevándose a Elena hacia un destino que desconocía, y por primera vez en meses, me sentí completamente en paz con una decisión relacionada con mi hija. Durante los días siguientes, establecí una rutina rigurosa para mantenerme ocupado y evitar que la culpa me abrumara. Me levantaba temprano, trabajaba intensivamente en el taller, almorzaba con don Carlos cuando me invitaba, y por las tardes leía o veía televisión sin permitir que mi mente se desviara hacia Elena. Pero las reacciones de los vecinos no se hicieron esperar. El martes por la mañana, mientras compraba verduras en el mercado local, doña Mercedes Ruiz, una señora de 75 años que conocía a nuestra familia desde hace décadas, se me acercó con expresión preocupada. «Miguel, escuché que Elena vino a verte el sábado por la noche y que no la dejaste entrar. ¿Es verdad eso?» «Es cierto, Mercedes. Pero, hijo, es tu hija. Sin importar lo que haya hecho, es tu sangre. ¿Cómo pudiste dejarla en la calle?» «Mercedes, Elena decidió hace meses que yo no era suficientemente bueno para formar parte de su vida. Respeto esa decisión y espero que ella también respete la mía». La anciana me miró con una mezcla de desaprobación y confusión. «Los padres perdonamos, Miguel. Para eso estamos. Los padres también merecemos respeto, Mercedes, y cuando ese respeto se pierde completamente, el perdón debe ganarse, no darse por sentado». Esa conversación se repitió en diferentes variaciones durante toda la semana. Algunos vecinos me apoyaban, especialmente quienes habían sido testigos del comportamiento de Elena hacia mí durante los últimos años. Otros me criticaban duramente, considerando que mi decisión había sido demasiado severa. Pero curiosamente, todas esas opiniones externas no lograban hacerme dudar de mi elección. Por primera vez en mi vida adulta, había puesto mis propios sentimientos y mi dignidad por encima de mi papel como padre rescatador, y esa experiencia era tan liberadora como aterradora. Durante las siguientes 3 semanas después del encuentro con Elena, mi vida transcurrió con una calma que no había experimentado en años. Por las mañanas despertaba sin esa sensación de ansiedad que me había acompañado durante meses, preguntándome si Elena estaría bien, si me necesitaría, si habría alguna crisis que requiriera mi intervención. Ahora simplemente me levantaba, preparaba mi café y comenzaba mi día enfocado únicamente en mis propias responsabilidades y bienestar. El primer indicio de lo que Elena estaba enfrentando llegó a través de Joaquín Morales, mi primo segundo, quien me llamó un miércoles por la noche con noticias perturbadoras. «Miguel, Elena me contactó hace unos días», me dijo sin preámbulos. «Estaba buscando un lugar donde quedarse temporalmente». «¿Y qué le dijiste?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Le dije que no podía ayudarla. «Miguel, no solo por solidaridad contigo, sino porque francamente después de cómo nos trató a todos durante su boda, excluyéndonos como si fuéramos personas indeseables, no tengo ninguna obligación de rescatarla ahora que las cosas se pusieron difíciles». Joaquín hizo una pausa y pude escuchar el disgusto en su voz cuando continuó. «Me pidió dinero prestado, Miguel. Le expliqué que mi pensión apenas me alcanza para vivir, pero ella insistió, diciendo que yo era familia y que la familia se ayuda. ¿Puedes creer esa hipocresía? Cuando ella estaba bien, nosotros no éramos familia suficiente para su boda, pero ahora que está desesperada, súbitamente somos familia otra vez». Esa información me confirmó algo que ya sospechaba. Elena estaba haciendo exactamente lo mismo conmigo que había hecho con el resto de nuestros parientes. Solo nos recordaba cuando nos necesitaba. Unos días después, recibí una llamada de mi hermano Antonio desde Valencia. Su tono era una mezcla de preocupación y molestia. «Miguelito, Elena me llamó ayer llorando. Me contó que Javier la abandonó y que tú la echaste de casa. ¿Qué está pasando allí?». Le expliqué toda la situación a Antonio, desde la exclusión de la boda hasta el encuentro reciente. Cuando terminé mi relato, mi hermano suspiró profundamente. «Miguel, entiendo perfectamente tu posición.
Recuerdo cuando Elena vino a Valencia hace 2 años para mi cumpleaños. Se comportó como una princesa, criticó mi casa, mi comida, incluso hizo comentarios despectivos sobre mi trabajo. María y yo quedamos muy dolidos, pero pensamos que era solo una etapa. ¿Elena te pidió ayuda también?, pregunté. Sí, quería que le prestara dinero para un depósito de alquiler. Le dije que primero tenía que arreglar las cosas contigo. No pienso ayudar a alguien que trató tan mal a su propio padre. Antonio hizo una pausa. Además, Miguel, si cedes ahora, Elena aprenderá que puede tratarte mal siempre que quiera, porque sabrá que al final siempre estarás allí para rescatarla. Esa conversación me tranquilizó enormemente. No estaba solo en mi decisión. Las personas que realmente me conocían y me valoraban entendían por qué había actuado como lo hice. A finales de marzo, los rumores sobre la situación de Elena comenzaron a circular más libremente por el barrio. Doña Carmen de la panadería me informó que Elena había conseguido trabajo en una cafetería del centro de la ciudad, ganando poco más del salario mínimo. La vi el otro día sirviendo mesas, me contó Carmen mientras empacaba mi pan. Se veía diferente, más delgada, con ropa sencilla, sin esas joyas caras que siempre llevaba. Cuando me vio, desvió la mirada. Creo que se sintió avergonzada. Trabajar honestamente nunca debería avergonzar a nadie, respondí. Es algo que Elena debería haber aprendido hace muchos años. Carmen asintió pensativamente. Tienes razón, Miguel, aunque debo admitir que parte de mí siente lástima por ella. Pasar de tener todo a tener que empezar desde cero debe ser muy duro. Carmen, Elena no está empezando desde cero por mala suerte. Está empezando desde cero porque eligió cambiar a una familia que la amaba incondicionalmente por una familia que la valoraba solo por su utilidad. Las decisiones tienen consecuencias, y Elena está viviendo las suyas. En abril, don Carlos me trajo noticias más detalladas sobre la situación de Elena. Su sobrino trabajaba en el mismo edificio donde estaba la cafetería y había observado a Elena durante varias semanas. Miguel, según me cuenta Raúl, Elena vive ahora en una pensión cerca del centro. Es un lugar modesto, nada parecido al apartamento de lujo donde vivía con Javier. Don Carlos me observó cuidadosamente mientras me daba esta información. También dice que la ha visto almorzando sola todos los días, siempre con la misma expresión triste. ¿Y te está contando esto para que sienta lástima y vaya a rescatarla?, pregunté directamente. No, Miguel. Te lo cuento porque creo que tienes derecho a saber cómo está tu hija, aunque hayas decidido mantener distancia. Don Carlos se sentó en una silla de mi taller. Pero también te voy a decir algo más. Raúl ha escuchado conversaciones de Elena con sus compañeras de trabajo y aparentemente sigue culpando a todo el mundo excepto a sí misma. Culpa a Javier por engañarla, a los Mendoza Castro por abandonarla y especialmente a ti por no ayudarla cuando más te necesitaba. Esa última información fue reveladora. Elena seguía sin asumir responsabilidad por sus propias decisiones. En su mente, todos los demás éramos los villanos de su historia, mientras que ella era simplemente una víctima inocente de las circunstancias. Don Carlos, ¿sabe Elena que usted me está contando esto? No, y no tiene por qué saberlo. Pero Miguel, creo que tomaste la decisión correcta. Una persona que no puede reconocer sus errores nunca puede cambiar realmente. Y Elena, por lo que veo, todavía no está lista para reconocer que sus propias elecciones la trajeron hasta donde está. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina, reflexioné sobre todo lo que había escuchado durante esas semanas. Elena estaba viviendo exactamente las consecuencias que yo había predicho: soledad, dificultades económicas y el rechazo de las personas que había menospreciado cuando se creía superior a ellas. Pero lo más importante era que yo estaba en paz con mi decisión de no rescatarla esta vez. Mayo del 2025 llegó con un cambio inesperado en mi rutina. Mi negocio de carpintería había prosperado considerablemente durante estos meses de enfoque personal. Tenía más encargos de los que podía manejar y por primera vez en años estaba considerando contratar a un ayudante para expandir mi taller. La ironía no se me escapaba.
Mientras Elena luchaba por sobrevivir con trabajos precarios, yo estaba experimentando uno de los periodos más prósperos de mi vida profesional. Era como si al liberarme de la constante preocupación por sus crisis y necesidades, hubiera encontrado la energía mental para concentrarme completamente en mi propio crecimiento. Un martes por la mañana, mientras organizaba mis herramientas, recibí una visita inesperada. Sofía Delgado, la antigua compañera universitaria de Elena, que me había llamado meses atrás, apareció en la puerta de mi taller. «Buenos días, Miguel. ¿Tienes unos minutos para conversar?» «Por supuesto, Sofía. Pasa, siéntate». Le ofrecí una silla y le serví un vaso de agua fresca. «¿Cómo has estado?» «Bien, gracias. Pero no he venido a hablar de mí». Sofía parecía incómoda, como si estuviera lidiando con un dilema interno. «Vengo a hablarte de Elena». «Sofía, si Elena te envió para que intercedieras por ella, puedes ahorrar el tiempo. Mi decisión está tomada y no va a cambiar». «No, Miguel. Elena no sabe que estoy aquí. De hecho, si supiera que vine a verte, probablemente dejaría de hablarme». Sofía suspiró. «Vengo porque estoy preocupada por la dirección que está tomando su vida, pero también porque creo que necesitas saber algunas cosas». Me recosté en mi silla de trabajo, preparándome para escuchar lo que tuviera que decirme. «Elena perdió el trabajo en la cafetería la semana pasada», continuó Sofía. «Al parecer, tuvo una discusión fuerte con el gerente porque él le pidió que limpiara los baños y ella le gritó que ella no había estudiado una carrera universitaria para hacer trabajos de limpieza». Esa información no me sorprendió. Elena seguía creyendo que ciertos tipos de trabajo estaban por debajo de ella, a pesar de que sus circunstancias habían cambiado radicalmente. ¿Y ahora qué está haciendo? Consiguió trabajo como vendedora en una tienda de ropa, pero el sueldo es aún menor. Miguel, la he visto varias veces en las últimas semanas y está amargada, muy amargada. Sofía hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Habla constantemente de cómo la vida ha sido injusta con ella, de cómo todos la han traicionado, pero nunca, jamás, reconoce que sus propias decisiones la trajeron hasta donde está. ¿Y qué dice específicamente sobre mí? Eso es lo que me preocupa, Miguel. Cuenta a quien quiera escucharla que tú eres un padre cruel y rencoroso, que la echaste a la calle cuando más te necesitaba, que prefieres verte como víctima antes que ayudar a tu propia hija. Sofía me miró directamente a los ojos, pero lo peor es que parece genuinamente convencida de que ella es la víctima en toda esta situación. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando esa información. Elena no solo no había aprendido nada de esta experiencia, sino que había construido una narrativa donde todos los demás éramos los villanos de su historia. Sofía, ¿por qué me cuentas todo esto? Porque quería que supieras que tomaste la decisión correcta. Su respuesta me sorprendió. Miguel, conozco a Elena desde hace 8 años. He visto cómo ha tratado a personas que la amaban, incluyéndote a ti. Y después de estos meses observándola, me he dado cuenta de que Elena no está aprendiendo humildad de esta experiencia. Está aprendiendo resentimiento. Sofía se levantó de la silla y caminó hacia la ventana del taller. Hay algo más que necesitas saber. Elena ha estado diciendo que cuando las cosas mejoren, va a asegurarse de que todas las personas que no la ayudaron en su momento difícil paguen por ello. Te incluye específicamente a ti. ¿Qué significa eso exactamente? No lo sé, Miguel, pero no suena a alguien que esté reflexionando sobre sus errores y creciendo como persona. Suena a alguien que está planeando algún tipo de venganza cuando tenga la oportunidad. Después de que Sofía se fue, me quedé trabajando en silencio, pero sus palabras no dejaban de dar vueltas en mi mente. Elena no estaba usando esta experiencia como una oportunidad para crecer o para reconsiderar sus valores. La estaba usando para alimentar su resentimiento hacia todas las personas que se habían negado a rescatarla de las consecuencias de sus propias elecciones. Esa tarde, mientras pulía una mesa que estaba construyendo, reflexioné sobre la personalidad que Elena había desarrollado durante estos años. Siempre había tenido una tendencia a culpar a otros por sus problemas, pero yo había atribuido eso a su juventud
e inexperiencia. Ahora me daba cuenta de que era algo más profundo. Elena genuinamente creía que el mundo le debía algo, que merecía ciertas cosas sin tener que ganárselas. Una semana después, don Carlos me trajo más noticias preocupantes. Su sobrino Raúl había escuchado a Elena hablando por teléfono en la tienda donde trabajaba, aparentemente con algún abogado. Miguel, no sé exactamente de qué hablaban, pero Raúl alcanzó a escuchar palabras como abandono paternal y responsabilidad económica. ¿Crees que Elena esté considerando algún tipo de acción legal contra ti? Esa posibilidad me perturbó profundamente. No porque temiera las consecuencias legales. Yo había cumplido con todas mis obligaciones como padre durante 26 años, sino porque confirmaba lo que Sofía me había advertido. Elena no estaba buscando reconciliación o crecimiento personal. Estaba buscando maneras de obligarme a ayudarla, incluso a través de los tribunales, si fuera necesario. Esa noche, por primera vez en meses, me senté a escribir. Documenté cronológicamente toda la historia de mi relación con Elena, especialmente los eventos de los últimos años. Incluí fechas, testigos y circunstancias específicas. Si Elena realmente estaba considerando llevarme a los tribunales, yo estaría preparado para defender no solo mis acciones, sino mi derecho a establecer límites saludables en mi propia vida. Mientras escribía, una realización clara se formó en mi mente. No me arrepentía de mi decisión de cerrarle la puerta a Elena. De hecho, cada nueva información que recibía sobre su comportamiento y actitud confirmaba que había hecho lo correcto. Elena tenía 26 años. Era completamente capaz de trabajar, de mantenerse a sí misma y de construir una vida independiente. El hecho de que prefiriera resentirse y buscar formas de obligar a otros a rescatarla, en lugar de asumir responsabilidad por su situación, solo demostraba que aún no estaba lista para una relación adulta y respetuosa conmigo. Y hasta que eso cambiara, mi puerta permanecería cerrada. Agosto del 2025 marcó exactamente un año desde que Elena me había excluido de su boda y 6 meses desde que le había cerrado la puerta en mi casa. Durante este tiempo, había experimentado una transformación personal que jamás habría imaginado posible. Mi taller se había convertido en el negocio más próspero que había tenido en toda mi vida. Había contratado a un joven aprendiz, David Sánchez Martín, un muchacho de 19 años con verdaderas ganas de aprender el oficio. David me recordaba a mí mismo a esa edad, humilde, trabajador, agradecido por cada oportunidad de crecer. «Don Miguel», me dijo David una tarde mientras terminábamos un juego de muebles para un cliente importante, «mi padre dice que usted es el mejor carpintero de la zona, pero que también es el más sabio. Dice que ha aprendido a valorarse a sí mismo de una manera que pocos hombres de su generación logran». Sus palabras me llenaron de orgullo, no porque me hubieran halagado, sino porque confirmaban algo que yo había comenzado a sentir. Finalmente, había aprendido la diferencia entre amar a alguien y permitir que abusaran de ese amor. La última información directa sobre Elena me llegó a través de una fuente inesperada, mi médico, el doctor Fernando Ruiz Delgado. Durante una revisión rutinaria, el doctor Ruiz mencionó casualmente que había atendido a una joven el mes anterior que resultó ser mi hija. Miguel, normalmente no comentaría sobre otros pacientes, pero Elena me pidió específicamente que te dijera algo. Me explicó mientras revisaba los resultados de mis análisis. Vino por estrés y ansiedad. Aparentemente está trabajando 2 empleos para poder mantenerse. ¿Y qué quería que me dijeras? Que está considerando mudarse a Madrid, que aquí ya no puede conseguir trabajos que le permitan vivir dignamente. El doctor hizo una pausa, observando mi reacción. También me pidió que te dijera que si cambias de opinión sobre ayudarla, tiene hasta fin de mes antes de tomar la decisión final. Escuché esta información con la misma tranquilidad con la que escucharía el pronóstico del tiempo. Doctor, Elena le pareció diferente, más madura, más consciente de sus errores. Honestamente, Miguel, no. Habló mucho sobre cómo la vida había sido injusta con ella,
pero muy poco sobre qué podría hacer diferente para mejorar su situación. Parecía estar esperando que alguien más resolviera sus problemas. Esa fue la confirmación final que necesitaba. Elena seguía siendo la misma persona que había sido durante años, alguien que esperaba que otros la rescataran en lugar de tomar control de su propia vida. Septiembre llegó sin noticias de Elena, lo cual interpreté como una señal de que probablemente había seguido adelante con sus planes de mudarse a Madrid. Curiosamente, esa incertidumbre no me generó ansiedad. Había aprendido a aceptar que Elena era un adulto capaz de tomar sus propias decisiones y vivir con las consecuencias. Un domingo por la tarde, mientras organizaba algunas herramientas en mi taller, encontré una fotografía vieja que se había caído detrás de mi banco de trabajo. Era una imagen de Elena a los 12 años, sonriendo mientras me ayudaba a barnizar una silla pequeña que habíamos hecho juntos para su habitación. Por primera vez en meses, miré esa fotografía sin sentir dolor o nostalgia abrumadora. En su lugar, sentí una especie de agradecimiento tranquilo por los buenos momentos que habíamos compartido, acompañado de la aceptación clara de que esa Elena ya no existía. Guardé la fotografía en un cajón, no porque quisiera olvidarla, sino porque ya no necesitaba aferrarme a recuerdos de una relación que había terminado. En octubre, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante años: actualizar mi testamento. Durante décadas, Elena había sido mi única heredera, pero ahora esa situación necesitaba cambiar. Visité a mi abogado, el Lic. Rafael Moreno Jiménez, quien había manejado los asuntos legales de mi familia durante años. «Miguel, ¿estás seguro de esta decisión?», me preguntó mientras revisaba mis nuevas instrucciones testamentarias. Desheredar completamente a Elena es un paso muy definitivo. Rafael, durante 26 años, Elena fue mi prioridad absoluta. Invertí todo mi amor, mi tiempo, mi dinero y mi energía en ella. Cuando tuvo la oportunidad de demostrarme que yo también importaba en su vida, eligió humillarme públicamente. Mantuve mi voz calmada pero firme. Elena tomó sus decisiones como adulta. Ahora yo tomo las mías. ¿Y a quién beneficiará tu patrimonio? Una parte a David, mi aprendiz, que ha demostrado más respeto y cariño hacia mí en 6 meses que Elena en los últimos años. Otra parte a organizaciones benéficas que ayudan a padres abandonados por sus hijos adultos. Y el resto se distribuirá entre mis primos y sobrinos que mantuvieron su cariño hacia mí a pesar del desprecio de Elena. Firmar esos documentos fue liberador. Por primera vez en mi vida adulta, estaba tomando decisiones basadas en quién me valoraba realmente, no en obligaciones familiares unilaterales. Noviembre trajo consigo una sensación de cierre definitivo. Habían pasado 8 meses desde mi último encuentro con Elena, y yo había construido una vida plena y satisfactoria sin ella. Una tarde, mientras tomaba café con don Carlos en su jardín, mi viejo amigo me hizo una observación que me marcó profundamente. «Miguel Jara, ¿sabes qué es lo que más me impresiona de lo que has vivido este año?» «¿Qué cosa, Carlos?» «Que aprendiste a amarte a ti mismo tanto como amabas a Elena. Eso es algo que muy pocos padres logran hacer». Don Carlos sonrió con sabiduría. «Durante años te vi sacrificar todo por ella, incluso tu propia dignidad. Ahora veo a un hombre que entiende que el amor verdadero incluye el amor propio». Esas palabras resonaron en mi corazón, porque capturaron exactamente lo que había aprendido durante estos meses. Había descubierto que amar a alguien no significa permitir que te maltraten. Había aprendido que ser un buen padre no significa estar disponible incondicionalmente para rescatar a un hijo adulto de las consecuencias de sus propias elecciones. Y sobre todo, había entendido que mi valor como persona no dependía de ser necesitado por Elena. Al final del año, mientras reflexionaba sobre todo lo que había vivido, me di cuenta de algo fundamental. Elena me había hecho un favor al excluirme de su boda. Me había obligado a enfrentar una realidad que había estado evitando durante años, que nuestra relación era tóxica y unilateral. Ahora vivía con una paz interior que no había experimentado en décadas. Trabajaba porque me gustaba, no porque tuviera que mantener a una hija adulta. Tomaba decisiones pensando en mi propio bienestar,
no solo en las necesidades de Elena, y dormía tranquilo cada noche, sabiendo que había elegido la dignidad sobre la codependencia. Si Elena algún día decidía crecer genuinamente como persona, si algún día llegaba a entender realmente el daño que había causado y estaba dispuesta a construir una relación basada en respeto mutuo, mi corazón estaría abierto a esa posibilidad. Pero hasta ese día, si es que llegaba, yo seguiría viviendo la vida plena y satisfactoria que había construido sin ella. Porque finalmente había aprendido que a veces decir no es el acto más amoroso que un padre puede realizar. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.